Mi mamá no fue a mi boda para darme una lección, así que le dimos su regalo a mi madrastra. Mi boda se suponía que iba a ser uno de los momentos más felices de mi vida, pero terminó convirtiéndose en una batalla. Jamás pensé que iba a tener que pelear. Siempre supe que mi mamá podía ser difícil, terca, imposible de complacer, pero nunca imaginé que llegaría al punto de boicotear mi boda. ¿Y por qué? Porque no aprobaba mi relación. Tengo 30 y mi prometido también. Todavía me acuerdo de esa conversación como si me la hubieran tatuado en la cabeza. Era un domingo por la tarde y la llamé emocionada para hablar de la lista final de invitados. No habíamos hablado en unas semanas y pensé que tal vez ya había superado su ridículo problema con mi prometido, pero en cuanto mencioné la boda, me interrumpió y me dijo que no iba a ir. Así, sin más, sin dudarlo, sin culpa, simplemente se negó, como si le estuviera invitando a un brunch cualquiera y no a la boda de su propia hija. No entendía nada. Al principio creí que estaba bromeando o esperando que le preguntara por qué, para lanzarse en una de sus típicas quejas llenas de lástima. Pero cuando le pregunté, me lo dijo con toda la soberbia del mundo, que estaba haciendo una declaración. Me dejó tan en shock que ni supe qué responder. Mi propia madre, la misma que llevaba años molestándome desde que era adolescente, preguntando cuándo me iba a casar, que siempre hacía comentarios pasivo-agresivos sobre querer nietos, que pasaba la vida poniéndose ella al centro de todo, ahora de repente decidía no ir a mi boda solo para demostrar un punto. Y lo peor es que ni siquiera podía darme una razón real. Le pregunté qué tenía de malo mi prometido, si apenas lo conocía. Solo lo había tratado en reuniones familiares donde él siempre fue amable, trabajador y me trataba como si fuera lo mejor que le había pasado. Llevábamos años juntos y jamás le faltó al respeto ni le dio motivos para que lo rechazara. Y su respuesta fue que simplemente sabía que él no era para mí. Eso fue todo. Nada de ejemplos, ni situaciones, ni preocupaciones válidas, solo su intuición. Me dieron ganas de reírme de lo absurdo que era todo. Y ella ahí, con toda la confianza del mundo, creyendo que hacía algo noble al castigarme por tomar una decisión que no tenía nada que ver con ella. La hipocresía me hervía la sangre. Esta era la misma mujer que años atrás se había casado con un hombre que era la definición de un vago inútil, su segundo esposo, su gran elección era un mantenido que la drenó emocional y financieramente. Nunca trabajó, nunca aportó nada, ni un dedo movía por ella, y aún así me exigía que lo respetara. Todavía recuerdo cuando me decía que le diera una oportunidad, mientras yo señalaba que ella era la que pagaba todo y él no hacía absolutamente nada. Yo tenía que aceptar sus decisiones sin chistar. Tenía que fingir que no había arruinado mi vida para acomodar a un tipo inútil. Pero ahora que era yo quien elegía a alguien, su aprobación sí era obligatoria. Se lo recordé. Le dije que ella siempre esperó que yo respetara sus decisiones, que me repitió hasta el cansancio que el amor era comprensión y compromiso, pero ahora resulta que esa misma cortesía no era para mí. Ni se inmutó. En lugar de eso, se rió con desprecio y dijo que, como madre, tenía que hacer algo cuando veía a su hija cometiendo un error. Un error. Nunca me había sentido tan harta como en ese momento. Pasé toda mi vida tratando de ser la hija perfecta, de hacerla feliz, de ganarme su aprobación, pero nunca fue suficiente. Así que, por primera vez, tomé una decisión por mí misma. Le dije tranquila pero firme que no iba a rogarle. Si no quería venir, que no viniera. Ella volvió a burlarse, como si pensara que estaba jugando, que yo iba a terminar arrastrándome a pedirle que cambiara de opinión. Casi podía escuchar la satisfacción en su voz, como si creyera que había ganado. Pero esto no era un juego. Era mi boda, mi vida, mi cansancio de tratar de agradar a alguien que nunca quiso verme feliz. Actualización 1. La mañana de mi boda fue una mezcla total de emociones. Emoción, nervios, alegría, todo lo que imaginé que iba a sentir. Pero debajo de todo eso, había también una especie de dolor silencioso, esa tristeza callada que había estado intentando ignorar desde que mi mamá anunció que no iba a venir. Lo había dejado muy claro. Y aunque yo me mantuve firme al decirle que no iba a rogarle, una parte de mí todavía tenía esperanzas. Esperanzas de que entrara en razón, de que apareciera a último momento, tal vez con una sonrisa medio forzada, dispuesta a dejar el orgullo a un lado por su hija. Pero mientras pasaban las horas, mientras mis damas de honor me ayudaban a ponerme el vestido y las risas llenaban el aire, la realidad se hizo presente, no iba a venir. Me dije a mí misma que no pensara en eso, que no iba a dejar que arruinara mi día. Y la verdad fue un día hermoso. La ceremonia fue exactamente como la soñé. Mi papá me llevó del brazo hasta el altar con una sonrisa llena de orgullo y supe que cada palabra que me dijo al susurrarme que me veía hermosa era sincera. Mi madrastra estaba en la primera fila con una sonrisa enorme, mirándome como si fuera su propia hija, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Y ahí estaba él, mi esposo, esperándome en el altar, mirándome como si yo fuera la única persona en el mundo. Me sentí feliz. Los votos, el beso, los aplausos, todo fue una ola abrumadora de amor y felicidad.
La ausencia de mi mamá no importó en ese momento. Estaba rodeada de personas que sí quisieron estar ahí, que quisieron celebrar conmigo, y eso significó más que cualquier otra cosa. Pero fue durante la recepción que pasó algo que no vi venir. Después de la cena, cuando empezaron los discursos, mi esposo tomó el micrófono. Él no es de dar discursos largos, así que pensé que diría algo corto y bonito, pero lo que dijo me dejó sin palabras. Empezó agradeciendo a todos por venir, por apoyarnos, por hacer que ese día fuera tan especial. Luego se giró hacia mí con una expresión suave pero segura y habló sobre cuánto me amaba, cómo había pasado los últimos años demostrándome lo que yo significaba para él y cómo pensaba seguir haciéndolo el resto de nuestras vidas. Y entonces dijo que había algo más que quería hacer, un regalo que tenía planeado. Ahí fue cuando lo supe. Sabía de qué estaba hablando. Meses antes de que todo se fuera al demonio con mi mamá, él me había contado sobre eso. Estaba emocionado con la idea. Quería sorprenderla con algo especial, algo que mostrara cuánto apreciaba que me hubiera criado. Era un auto, no cualquier auto, sino su auto soñado. Siempre hablaba de ese modelo, siempre lo señalaba cuando pasábamos uno en la calle, y mi esposo lo había recordado, había ahorrado y lo había comprado como un gesto de amor, pero ella no estaba ahí. Sentí un nudo en el pecho al darme cuenta de lo que eso significaba. Él había comprado ese auto para alguien que decidió no presentarse. Hubo un momento de silencio antes de que volviera a hablar. Con la voz firme, dijo que, como la persona a quien pensaba dárselo no estaba, había decidido regalárselo a otra persona. Obviamente no dijo eso tal cual. Se giró hacia mi madrastra. Toda la sala se congeló y los ojos de ella se abrieron de par en par. Tenía la boca entreabierta, en shock total. Miraba a su alrededor como si necesitara confirmar que hablaban de ella, y sí, era con ella. Él le dijo que siempre había sido amable, que siempre me había apoyado, que había estado para mí en momentos donde otras personas deberían haberlo estado y no lo hicieron, que la familia no se trataba solo de la sangre, sino del amor y las acciones. Y por eso él quería que recibiera ese regalo, porque se lo merecía de verdad. La sala estalló en aplausos y mi papá se quedó en shock, pero hasta él tenía los ojos llenos de calidez al mirar a su esposa. Mi madrastra lloraba sin poder creerlo, con las manos tapándose la boca. No sabía qué sentir. Era demasiado gratitud, shock, una satisfacción agridulce. Sabía que si mi mamá hubiera estado ahí, habría odiado cada segundo, porque ver a mi madrastra siendo reconocida era algo que no habría soportado. Habría visto el auto como una señal de su importancia, como una validación de su rol como madre, pero ella decidió tirar todo eso por la borda, y ahora alguien que sí lo merecía lo estaba recibiendo. Por primera vez desde que mi mamá dijo que no vendría, sentí algo que no era tristeza, sentí justicia. Actualización 2. 4 días después, todavía estaba medio dormida cuando vibró mi teléfono en la mesita de noche. Mi esposo seguía dormido a mi lado, con el brazo sobre mi cintura. Pensé en ignorar la llamada, pero cuando vi el nombre de mi mamá en la pantalla, supe que no podía hacerlo. Contesté con la voz ronca y le pregunté qué quería. Al principio solo escuché sollozos, luego una respiración temblorosa y después me preguntó por qué. ¿Por qué le había dado su carro a esa mujer? Me senté en la cama, frotándome las sienes. Le respondí sin rodeos que ese no era su carro. Era un regalo que mi esposo había planeado para ella, pero que, como decidió boicotear la boda, él se lo dio a alguien más, a alguien que sí estuvo ahí. Ella soltó una risa nerviosa, casi como de pánico, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Me dijo que pensó que yo entendía, que solo estaba haciendo una declaración, que esperaba que yo fuera a arrastrarme a rogarle que viniera, que nunca pensó realmente en perderse la boda. Solo quería demostrar un punto. Apreté la mandíbula. Ya no me quedaba paciencia. Le recordé que tuvo la oportunidad de estar presente. Ella tomó su decisión, así que ahora le tocaba vivir con las consecuencias. Y fue ahí donde empezó a llorar de verdad. Se echó a llorar diciendo que nunca pensó que yo la iba a reemplazar por otra mujer, que ella era mi madre y que nadie más debería haber recibido un regalo que era para ella. Me recosté contra el espaldar de la cama y respiré hondo. Le pregunté con la mayor calma posible, ¿qué esperabas de verdad? Pensaba que íbamos a dejar el auto guardado en el garaje esperando a que se le diera la gana cambiar de opinión. De verdad creía que podía negarse a formar parte de mi vida, pero aún así quedarse con las recompensas de ser mi madre cuando le convenía. No respondió nada, solo seguía llorando, repitiendo que no podía creer lo que le había hecho, que estaba destrozada, que era una injusticia haberse enterado por las fotos. La dejé desahogarse y cuando por fin se quedó en silencio, le dije algo que la dejó sin palabras. Le dije que la familia no se trataba solo de un título, sino de estar ahí, y que en los momentos que más importaban, sus acciones me habían dejado muy claro cuáles eran sus prioridades. Ella eligió quedarse al margen, así que yo la dejé, y ahora tenía que vivir con eso. Hubo silencio, y luego, con una voz bajita, casi infantil, me preguntó si eso significaba que me había perdido para siempre.
Tragué saliva, sintiendo un pequeño nudo en el pecho. Le dije que yo no fui la que se alejó. Ella lo hizo, y que no iba a pasar mi vida persiguiendo a alguien que no quiso estar para mí cuando más la necesitaba. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Dejé el teléfono a un lado, me acomodé de nuevo y me acurruqué en el abrazo de mi esposo, dejando que el ritmo de su respiración me arrullara de nuevo. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí en paz. Actualización 3. Ella de verdad pensó que podía hacer una declaración, negarse a apoyarme y aún así esperar seguir teniendo un lugar importante en mi vida. No fue hasta que mi esposo se movió a mi lado, medio dormido, que finalmente solté peso. Era temprano por la mañana. Él murmuró medio dormido, me abrazó más fuerte y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, y esta vez lo decía en serio, pero mi mamá no había terminado. Cuando regresamos de la luna de miel, el caos ya estaba en marcha. Mi mamá tomó su versión de los hechos y empezó a repartirla por todos lados. Llamó a cada pariente que pudo, intentando pintarme como una hija desagradecida que la humilló públicamente. Y el auto se volvió el centro de su tragedia, el símbolo de todo lo que, según ella, le habían arrebatado. Los mensajes empezaron a llegar antes incluso de que pudiera deshacer la maleta. Mi tía, su hermana, me mandó un mensaje larguísimo diciéndome que mi mamá solo había cometido un error y que yo debía ser la adulta. Mi prima me escribió preguntando si era cierto que le había regalado el carro de mi mamá a otra mujer, como si se tratara de algo que ella tenía en propiedad. Incluso mi abuela, que normalmente se mantenía al margen, me llamó para decirme que mi mamá estaba devastada y que yo debería hablar con ella. Dejé el teléfono y solté una risa amarga. Por cómo hablaban, parecía que yo había regalado una reliquia familiar, no un auto que mi mamá nunca llegó a recibir porque ella misma eligió no ir a la boda. Mi esposo levantó la vista desde donde estaba revisando las maletas y arqueó una ceja. ¿Ya empezó la gira de control de daños?, me preguntó. Asentí, le dije que sí, que mi mamá estaba en modo víctima, como siempre. Él suspiró y se sentó a mi lado. Me recordó que no le debía explicaciones a nadie, que no había hecho nada malo, que fue ella quien decidió no ir a la boda y que no tenía derecho a enojarse por no recibir lo que viene con estar presente. Y tenía razón, pero aún así no iba a dejar que mi mamá reescribiera la historia a su gusto, así que decidí aclarar las cosas. La próxima vez que alguien me preguntó por qué le había dado el carro de mi mamá a otra persona, les conté exactamente lo que pasó, sin adornos, sin suavizar nada. Les dije que mi esposo había querido sorprender a mi mamá con un auto como muestra de agradecimiento, pero que cuando ella decidió boicotear la boda, él pensó que ese regalo debía ir para alguien que sí había estado con nosotros, que sí había sido un apoyo real, alguien que había estado para mí no solo durante la boda, sino durante toda mi vida. Les conté que mi mamá había tenido todas las oportunidades para ser parte del evento y que se negó porque quería probar un punto y ahora estaba enfrentando las consecuencias de esa elección. Algunos lo entendieron de inmediato. Escucharon la historia completa y dejaron de insistir. Se dieron cuenta de que mi mamá solita se metió en ese lío. Otros no tanto. Una de mis tías incluso tuvo el descaro de decirme que debía haber guardado el carro para mi mamá por si se arrepentía más adelante. Le pregunté si creía que mi mamá había dejado un asiento reservado para mí en su mesa cuando decidió boicotear mi boda. Eso la dejó callada. No pasó mucho tiempo. Antes de que mi mamá se enterara de que no estaba permitiendo que distorsionara los hechos a su antojo, ahí fue cuando empezaron los mensajes furiosos. Lo típico, que la humillé, que estaba ventilando asuntos familiares frente a todo el mundo, que porque estaba poniéndolos en su contra si ella solo quería que yo viera la verdad sobre mi esposo. Ni me molesté en responderle, solo le mandé un último mensaje antes de bloquearla. Tú hiciste una declaración. Yo solo me aseguré de que todos entendieran exactamente qué fue lo que intentaste decir, y listo. Actualización 4. Al principio pensé que iba a aparecer en mi casa a gritos en la puerta, exigiendo una disculpa, pero no. En lugar de eso, se quedó en silencio. Pasaron los días, después las semanas. Las llamadas pararon, los mensajes también. Incluso los monitos voladores, que había mandado tras de mí, parientes metiches con sus discursos de paz, fueron desapareciendo poco a poco. Por primera vez en mi vida sentí que mi mamá de verdad se estaba alejando, y debería haber sentido alivio. En parte sí lo sentí, pero otra parte de mí sabía lo que venía después. No había terminado, solo estaba reagrupándose. Todo pasó una noche mientras hacía la cena. Escuché que sonó el teléfono de mi esposo en la otra habitación. Luego lo oí hablar con esa voz suya calmada pero firme. Unos minutos después entró a la cocina con una expresión que no pude descifrar. ¿Qué pasó?, le pregunté. Suspiró, se frotó la nuca y me dijo que mi mamá lo había llamado. Tardó lo suyo, ¿no? Me contó que esta vez usó otra táctica. Nada de gritos, nada de exigencias, solo palabras suaves, arrepentidas. Le dijo que me extrañaba, que había cometido un error, que no quería perder a su hija por un malentendido.
Un malentendido, me dio risa. Mi esposo me dijo que no le dijo mucho, solo escuchó, pero le dejó bien claro una cosa, que si ella quería arreglar las cosas, tenía que empezar por una disculpa de verdad. Nada de echarme la culpa, ni excusas, ni querer reescribir la historia, solo aceptar lo que hizo. Y por el silencio que siguió después, quedó clarísimo que no se lo esperaba. Esa noche estuve pensando en eso mucho tiempo. Mi mamá sería capaz de pedir perdón alguna vez. Podría. Pasó años convenciéndose de que siempre tenía la razón, de que los demás eran los dramáticos, de que sus actos no tenían consecuencias. Podría tragarse su orgullo y decir, me equivoqué. No lo sabía. Pero si sabía algo, yo no iba a quedarme esperando a que ella lo descubriera. Ahora tenía una nueva familia, un esposo que me ama, una madrastra que estuvo ahí por mí cuando mi propia madre no quiso, un papá que, a pesar de todo, siempre quiso estar presente. Tenía personas a mi alrededor que no necesitaban que les rogara para quererme. Así que, si mi mamá quería volver a ser parte de mi vida, iba a tener que hacerlo bajo mis condiciones. Y si no podía, entonces se iba a quedar exactamente donde eligió estar, afuera, mirando desde lejos. Actualización 5. Pasaron semanas y mi mamá no volvió a llamar. La verdad, medio esperaba otro arranque de drama, tal vez una nueva oleada de parientes intentando hacerme sentir culpable o algún mensaje ridículamente largo exigiendo que la dejara volver a mi vida. Pero el silencio seguía, más largo, más denso de lo que imaginé. Debería haberlo sentido como una victoria. Al final de cuentas, había puesto límites, me negué a seguir dejándome manipular, pero aún así había algo en ese silencio que me dejaba incómoda. De verdad se había rendido. Una noche, mientras estábamos en el sillón viendo tele, mi esposo notó que yo andaba inquieta. Me preguntó qué tenía en la cabeza y se lo dije tal cual, estaba esperando a que cayera el otro zapato. Él suspiró, me abrazó más fuerte y me dijo algo que se me quedó grabado. Hay gente que prefiere quedarse amargada antes que admitir que se equivocó. Y en el fondo sabía que tenía razón. Actualización 6. Unos meses después obtuve mi respuesta. Mis papás, mi papá y mi madrastra, nos invitaron a cenar. Desde que cruzamos la puerta supe que algo pasaba. Mi papá tenía esa cara de que quiere decir algo pero no sabe cómo empezar, y mi madrastra, que siempre es súper cálida y conversadora, estaba callada. Ya sabía por dónde venía la cosa, y no me equivoqué. Mi papá se aclaró la garganta y dijo que se había encontrado con mi mamá en el centro comercial. Me dijo que la vio distinta, como apagada, como alguien que estaba cargando el peso de una mala decisión. Y al parecer fue ella quien se le acercó. No intentó ser sarcástica ni agresiva, solo se le notaba triste. Le preguntó por mí. Mi papá, siendo como es, no se puso a dar detalles, solo le dijo que yo estaba bien, feliz, que estaba avanzando. Y ahí fue cuando ella se quebró, justo ahí en medio del mall. Le dijo que lo lamentaba todo, que nunca pensó que yo de verdad iba a dejarla fuera de mi vida, que me extrañaba, que se arrepentía de no haber ido a la boda. Mi papá le dijo que aún no era tarde para arreglar las cosas, pero solo si estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de verdad. Y como ya había pasado antes con mi esposo, ella no respondió nada, solo se quedó ahí parada en silencio y después de un rato murmuró algo que él no alcanzó a entender y se fue. Yo me quedé procesando todo. No era una sorpresa que se arrepintiera, eso ya lo sabía. Pero el hecho de que todavía no pudiera dar el paso correcto, que ni siquiera intentara hablar conmigo directamente, eso decía mucho. Ella esperaba que yo fuera hacia ella, que le facilitara el camino, y no lo iba a hacer. Mi papá me preguntó si pensaba llamarla. Le dije que no, que ya le había dicho lo mismo a todos. Ella hizo su cama y ahora le tocaba acostarse en ella. No la odio, ni siquiera estoy enojada ya. Pero aprendí algo muy importante en todo esto: el amor de los padres no es incondicional. Los libros mienten, el amor se gana, se cuida, se cultiva, y mi mamá tiró el mío a la basura. Actualización 7. Pasaron unos meses más y mi vida siguió adelante. No esperé su llamada. En lugar de eso, me concentré en la gente que había estado ahí para mí. Mi madrastra, por ejemplo, siempre habíamos tenido una buena relación, pero después de la boda algo cambió. Se volvió familia en el sentido más real y profundo. Me escribía para ver cómo estaba, me invitaba a su casa solo para charlar. Incluso me ayudó a organizarle una sorpresa a mi esposo por su cumpleaños y se esforzó un montón para que se sintiera especial. Un día me tomó aparte y me dijo algo que casi me hace llorar. Me dijo que nunca esperó nada a cambio por haber estado ahí, que no lo hizo para reemplazar a nadie, lo hizo simplemente porque le importaba, porque eso es lo que hace la familia. Y en ese momento me cayó el 20. Ella me había dado algo que mi mamá nunca pudo darme: amor incondicional, sin exigencias, sin condiciones, sin expectativas escondidas. Actualización 8. Había pasado un año entero y un día llegó una carta. Era de mi mamá. Me quedé mirando el sobre un buen rato antes de abrirlo. Estaba ahí, en la puerta de mi casa, medio escondido.
La carta era corta. No era exactamente una disculpa, pero sí una especie de admisión. Escribió que se daba cuenta de que me había alejado, que había dejado que su orgullo se interpusiera en nuestra relación. No me pidió perdón, no me rogó que la llamara, solo escribió que me extrañaba y al final, casi al pie de página, puso una sola frase: no sé si todavía importa, pero me equivoqué. Leí esa línea una y otra vez. No era perfecta, no era todo lo que había querido escuchar durante tanto tiempo, pero era algo. Me senté con la carta un buen rato sin saber qué hacer. Al final, la doblé y la guardé. No estaba lista para responderle. Tal vez nunca lo esté. No porque me haya dicho que se equivocó, sino porque ya no necesito que lo diga. Construyo una vida llena de amor, rodeada de gente que de verdad me quiere y me valora. Y si mi mamá quiere formar parte de eso algún día, le va a tocar dar el segundo paso, y el tercero, y el cuarto. Yo, por mi parte, sigo avanzando y no pienso mirar atrás.